días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Como digo yo, si se puede hablar de buen fin de semana en esta época de pandemia. Y hablando de pandemia, voy a hablar con una persona que no tiene pandemia, pero sí tiene mucha noticia y buena sobre lo que es la pandemia en Venezuela. Es el doctor Julio Castro. Y él nos dice aquí que la pandemia seguirá en el país durante todo el 2021 y parte de 2022. ¿Por qué tan pesimista? ¿Ah? Ya no viene la vacuna. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te Bien, va? ¿cómo te va? Saludos, un placer estar contigo como siempre. No solamente en Venezuela, en el mundo entero, porque, digamos, atacar una epidemia de esta magnitud implica una serie de medidas de política pública internacional que no se resuelven de la noche a la mañana. Aún suponiendo que tengamos la vacuna en enero, que muy probablemente va a haber algunas vacunas que van a ser buenas, producir esas vacunas, producir 6.000 millones de vacunas y vacunar a 6.000 millones de personas con 2 dosis, que son 12.000 millones de eventos, es una empresa logística que la humanidad nunca ha tenido. Y eso no se puede hacer en 2, 3 meses. Eso va a llevar todo el año 2021 y probablemente parte del 2022 porque tienes otra limitación que es la capacidad de producción de las vacunas. Hoy en día ya se está claro que no vas a tener, sino progresivamente, la cantidad de vacunas, te estoy hablando de esos 12.000 millones de vacunas, si pretendes vacunar al mundo entero, porque la única forma de que la epidemia sea tumbada por la vacuna es que tú vacunes al 100%, bueno, no al 100%, pero sí al 60 o 70% de la población del mundo entero. Entonces, eso no sé, eso no son conchitas de ajo, pues, no sé cómo dicen allá en tu estado nativo, pero eso implica un músculo logístico mundial muy importante. ¿Por qué Pfizer y Moderna hablan con tanto optimismo? Y la misma gente de Estados Unidos también cree que las posibilidades de éxito son inmediatas y la vacuna puede comenzar antes de lo previsto. Fíjate, yo creo que, vamos a explicar a la gente que no está muy familiarizada con el tema del registro de las vacunas. Esto es como que tú vayas de aquí a Maracaibo en una situación como la ahorita, que hay 25 alcabalas en el camino. Esta alcabala que pasamos probablemente es la alcabala de Carabobo. Ya pasamos una primera alcabala, que estas son, pasamos una segunda alcabala bajando ahí de Maitana, te agarró tercera alcabala saliendo para el estado de Carabobo. Falta un poco de alcabalas para llegar a Maracaibo. La investigación es así. Entonces, yo creo que alguna de esas vacunas va a obtener un registro que se llama Fast Track, un registro temprano. El registro temprano implica que tú le das una certificación una vez que evalúas la data, aunque no tengas la información completa. Hasta ahora, en el mundo entero, con muy pocas excepciones como el VIH, la certificación de las vacunas y los medicamentos, tú tenías que completar todo el proceso de investigación, que a veces tarda años, pero no podemos esperar tanto tiempo. Ese es lo que va a pedir Pfizer y probablemente se junten algunas otras industrias para pedir una aprobación acelerada, diríamos. Y eso nos va a llevar hasta el 2021, eso no va a ser antes del 2020 que se va a tener la aprobación. Una vez que tengas la aprobación, empiezas a producir la vacuna. Y en el mientras tanto estamos todos expuestos. En el mientras tanto, buenísima la pregunta, estamos todos expuestos y por eso es que es importantísimo. Nosotros no podemos centrar nuestra actividad mental relacionada con la vacuna. Estoy hablando desde lo personal hasta lo familiar, hasta lo institucional. En la vacuna, no podemos poner todos los cobres en la apuesta de la vacuna. Nosotros tenemos que seguir apostando por las medidas de protección, el uso del tapaboca, el lavado de las manos, el distanciamiento físico, el evitar las reuniones de más de 10 personas, evitar los espacios cerrados, porque esa es la única estrategia que hasta el día de hoy ha mostrado ser efectiva para controlar en algo la transmisión. Entonces, eso va a tener que seguir siendo todo el 2021. Entonces, no pensemos que, bueno, ya hay vacuna, ya nadie usa tapaboca, ahora nos vamos todos para la fiesta, y no, eso no va a ser así. En la medida que no entendamos que esto es una callapa de actividades, no vamos a seguir teniendo caso. Definitiva, tú tienes que seguir encerrado en tu casa o puedes salir en algún momento a un restaurante, a una playa, a un parque. Vamos a un receso, te dejo la pregunta y tú me la vas a contestar cuando regresemos. Bueno, aquí estoy leyendo una entrevista que el doctor
Castro sostuvo con este excelente periodista Román Losinski en el circuito Éxito. Losinski es amigo de Otaola, mi médico preferido. Y Castro alegó que así se logre vacunar el 90% de la población, ese 10% de gente puede infectarse rápidamente. Los niveles de vacunación óptimos en el mundo dependen del virus o de la gente que estemos hablando, alrededor del 95%, para que la vacunación genere potencia deseada. Explícale bien a la gente en un lenguaje popular. Vamos a conectarlo eso con la pregunta que quedó antes del corte. Así es. Este año ha sido un año de medidas muy extensas, en los países para poder controlar el virus. Eso está claro. Creo que este año vamos a empezar a ver, el 2021 me estoy refiriendo, vamos a ver una actividad más focal de las actividades de restricción. ¿Qué significa eso? Antes, bueno, todo el mundo se queda en su casa y nadie se mueve. Hoy en día está claro que las actividades al aire libre son mucho menos riesgosas que las actividades cerradas. Entonces, cuando me preguntabas, ¿vamos a poder ir para la playa? Bueno, probablemente puedes ir para un parque y eventualmente puedes ir a la playa. Ahora, ir a un gimnasio, hacer spinning con 40 personas, haciendo spinning en un gimnasio, no, es un mucho mayor riesgo que ir a la playa. Lo mismo que, por ejemplo, si vas ahí, que si quieres ir a un juego Caracas-Magallanes con 20.000 personas en el estadio universitario. Son situaciones donde los riesgos se van a focalizar mucho más y se van a prevalecer las actividades que son de bajo riesgo y van a estar bloqueadas o controladas las actividades que son de más bajo riesgo, pero algo más discriminado de lo que estamos haciendo en este momento. Un segundo elemento que es importantísimo, Carlos, y que tiene que ver con el tema de la vacuna, es que o tenemos una solución para el mundo completo o no hay solución para nadie, porque no tiene sentido que tú vacunes al 100% de los norteamericanos o al 100% de los ingleses o al 100% de los alemanes y el resto del mundo tenga 20% de vacunación. Eso no va a resolver el problema, porque va a seguir haciendo gente enferma y en un mundo comunicado y globalizado va a seguir habiendo movimiento de virus de un continente a otro. Entonces, nosotros tenemos que buscar entre todos la solución global para el tema del coronavirus que, como te digo, se basa en 3 estrategias fundamentales. Estrategia 1, como te dije, la vacuna para el año que viene, que va a ser un tema progresivo. La focalización de normas de control, que hablamos, las que te hablé anteriormente, cuáles son más efectivas y cuáles menos efectivas. Medir, por ejemplo, cuál es el efecto sobre la transmisión de abrir los viajes que todavía no se conoce. Y tercero, que es el más importante de todo, y es un énfasis que tiene que ver con Venezuela, el tema de las pruebas. Eslovaquia, que tiene alrededor de 20 y tantos millones de habitantes, en 3 semanas le hizo pruebas a toda la población. El 100% de los habitantes de un país se hicieron pruebas. ¿Qué te permite eso? Cuando tú identificas a las personas que tienen virus, tanto los que tienen síntomas como los que tienen síntomas, tú los aíslas. Eso lo puedes repetir a los 2 meses, vuelves a aislar. Y si tú haces esa estrategia secuencialmente, va a llegar un momento que tú de alguna manera detienes al virus o lo acorralas al virus. Esa es una estrategia que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Para eso necesitas buenas pruebas y necesitas un Estado comprometido en hacer la mayor cantidad de pruebas posible. Los estados que hacen más pruebas tienen mayor capacidad de control. Entonces, uno de los elementos donde he visto mayor dificultad en nuestro país, que la capacidad de pruebas en nuestro país, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en términos de la cantidad de PCR, que es la única prueba disponible hasta el día de hoy, Venezuela está en el peor de la región. La tasa de PCR por habitante. Hoy en día, Colombia hace alrededor de 40.000 PCR al día. Cada día hace 40.000 PCR diferentes. La prueba para el diagnóstico a través de la secreción nasal. Esa es la metodología que se llama PCR. Venezuela no sabemos cuánto hace porque nunca lo han dicho, pero nosotros estimamos así un número ahí al voleo grosero que puede estar alrededor de 1.000 o 1.500 pruebas al día contra 40.000 que hace Colombia, que es nuestro vecino. Entonces, si tú juntas esas 3 estrategias, tu capacidad de control sobre el virus es mucho mayor y cuando tú tienes capacidad de control sobre el virus, puedes ser más flexible en el tema de las actividades. Entonces, bueno, puedes volver a las clases, pueden volver a las universidades, siempre con restricción. No es que el 2021, si los niños van a volver a clase, van a volver a clase con tapaboca y careta. ¿Okay? Lo mismo los universitarios, etcétera, etcétera. No es que vamos a volver al mundo de noviembre del 2019, por lo menos no en el 2021. Entonces, bueno, sumando todas esas estrategias, que ahora tenemos estrategias nuevas, no soy optimista con que vayamos a tener un medicamento famoso que resuelva la epidemia. Eso sí no lo creo. ¿El Remdesivir? No, el Remdesivir no es un medicamento famoso para controlar la epidemia. Es un medicamento que tiene un nicho muy particular en pacientes graves. Claro. Pero no es un medicamento que hace que disminuya el número de casos en el mundo. No va a funcionar así.
Lo que sí puede bajar el número de casos en el mundo es la mezcla de vacunas, medidas de protección y estrategias específicas como hacer mayor cantidad de pruebas. Bueno, te pregunto para que la gente entienda, ¿cómo se protege Julio Castro? No existiendo vacuna, no existiendo nada. ¿Qué hacer la gente Bueno, para protegerse realmente y no ser víctima, por lo menos entre la primera del coronavirus, ¿no? fíjate, la protección tiene que ver con una escala de riesgo, ¿ok? Yo, que veo pacientes con coronavirus todos los días, desde el 10 de marzo de este año, obviamente tengo un riesgo mucho mayor. Claro, de hecho te enfermaste, ¿no? Exactamente. Entonces, yo uso un nivel de protección, uso unas máscaras especiales cuando voy a examinar a los pacientes, me lavo las manos 25 veces al día, me pongo una ropa especial. Pero para el ciudadano común, que a lo mejor trabaja en una empresa de alimentos, que tiene que ir a trabajar porque es básica, no puede salir nadie de su casa sin uso de tapabocas. Eso es fundamental. La estrategia más simple y más importante en este momento para el control de la epidemia, tanto para proteger a los otros como para protegerse a uno, es el uso de esto, de la mascarilla. Eso es fundamental. Además de eso, ¿qué más? Lavarse las manos muchas veces al día, evitar ir a sitios donde hay concentración de personas en espacios cerrados. Eso es uno de los riesgos más importantes que hay en este momento. Y además, el espacio cerrado a veces puede ser... vimos una publicación la semana pasada que los médicos de la Clínica Mayo, una clínica muy famosa en Norteamérica, se infectaron. Los médicos se infectaron en el sitio donde comían, en la cafetería, porque bueno, en la cafetería te quitas el tapaboca para comerlo, nadie puede comer con tapaboca. Y ahí era que se infectaron. Entonces, a lo mejor tú estás en un trabajo con todas las medidas y vas a la cafetería, entonces bueno, y te quitas el tapaboca, no guardas la distancia, el espacio es un espacio cerrado, ¡pam!, ese es el sitio donde te infectas. Entonces, tenemos que identificar todas las áreas de riesgo y en la área de riesgo tenemos que extremar las medidas de control. No hay soluciones mágicas para esto. Esto es una suma de esos tres elementos que te dije que son los básicos para controlar la epidemia. O sea, la gente, de pronto tú encuentras a un amigo y me dice, no, estaba haciendo ejercicio ahí en el parque. Otro dice, no, me voy a comer con mi señora al restaurante tal en Altamira o en la Candelaria. Como si no estuviera pasando nada. ¿Eso es bueno, hermano? ¿Vas a jugar qué? Fíjate, yo creo que después de 9 meses, un poco en un mundo encerrado, no es fácil convivir con estar encerrado todo el tiempo. Eso lo entiendo perfectamente. Pero si tú me pones a mí entre ir a caminar al parque con tu esposa o solo, o ir a comer a un restaurante en donde sea, es 100 veces más riesgoso ir a comer a un restaurante donde sea que ir a hacer ejercicio al parque al aire libre. Por el cerrado. Okay. Hoy en día está clarísimo, cosa que no sabíamos hace quizás 6 o 7 meses, que estar con una persona infectada en un espacio cerrado es un riesgo muchísimo más alto que estar al aire libre. Porque en los espacios cerrados, el virus que yo tengo se lo puedo transmitir a otra persona mucho más eficientemente. Entonces, espacio cerrado, no deben seguir siendo para nosotros un bombillo rojo como ese, alerta, 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 riesgo. ¿Cómo estás en tu casa entonces? Bueno, pero se supone que en tu casa tú tienes una micro burbuja que es las personas con las que tú tienes contacto todos los días. O sea, ¿cuántas personas tiene una casa promedio en Venezuela? 4 puntos y tanto. Bueno, si tú te mantienes en esos 4, bueno, el riesgo está en esos 4. ¿Y ninguno tiene? Bueno, ninguno tiene, pero si uno de ellos trabaja y tiene que salir, empieza a tener contacto con el que está afuera y ese lo puede traer adentro. Entonces, más en las casas donde tienes, por ejemplo, personas vulnerables, personas mayores de 65 años, que tienen enfermedades, diabetes, hipertensión, trasplante, lo que sea, las personas de esa casa tienen que cuidar a la persona de riesgo. Entonces, como tú tienes que salir a hacer algunas cosas, tienes que hacer mercado, pues la gente no puede vivir sin hacer mercado. Entonces, en ese mercado tú tienes que andar con un tapabocas, lavarte las manos cuando llegas, lavarte las manos cuando sales. En la cola de tu mercado no puede estar pegado a la persona que está delante de la cola, tienes que guardar la distancia. O sea, tú tienes que cumplir todas estas medidas. Ninguna medida única sola va a funcionar. Esto protege de alguien que esté detrás de ti y tosa y salgan lo que llaman las gotículas. Sí, totalmente, porque es una barrera física. ¿Okay? Si tú toses a través de esto, las gotículas se quedan pegadas al tapaboca y evitan contagiar a la otra persona. Pero además protege al que lo usa también. Antes se pensaba que el tapabocas solamente protegía o bloqueaba al que emitía. Ahorita también protege al que recibe. Raquel se está poniendo el tapabocas y ella dice que nos vamos a un corte.
de lo que tienes que agregar, veo que tú dijiste que el panorama actual para finales de 2020, inicio de 2021, presentará un ambiente igual que el actual, con tapabocas, escudos faciales y distanciamiento social, incluso para todo el 2021, se tenga o no la vacuna en el país. Imagínate tú. Ciertamente, ya lo habíamos hablado en el segmento anterior, creo que es lo más importante transmitirle a la gente que el tener un candidato a vacuna o varios, Dios quiera que sean la mayor cantidad de los, sean 5, 6, 8, mientras más mejor, no quita la utilización de las medidas de protección, por lo menos durante el 2021. Una vez que tengas vacunada a la mayoría de la población, probablemente la historia cambie, pero no podemos transmitir a la gente la idea de que con la vacuna, la epidemia en febrero, ya en carnaval, en marzo, ya vamos a volver a la vida normal. Eso no va a ser así. Ya todos los especialistas, los expertos en el mundo lo dicen y está claro que esto es un tema que va a tomar muchos meses. Okay. Y probablemente el virus quede en una situación endémica posterior a esto. No es que el virus se va a erradicar, sino que de alguna manera cuando pase este sofocón de la epidemia y la gran cantidad de casos, te van a quedar casos de coronavirus que se van a producir probablemente en los meses más fríos del año, en los países del norte. Inexorablemente el coronavirus mata al anciano. Bueno, sí, la evidencia es clarísima. La tasa de mortalidad en los mayores de 65 años es 50 veces mayor que de una persona de 40. Es claramente mayor y los riesgos asociados aumentan en la medida que tú tienes otras enfermedades. Si es un persona mayor y además es diabético o persona mayor o es cardiópata o es persona mayor hipertenso, el riesgo de muerte... Eso no tiene cura, entonces, en definitiva. Por ahora no. Una cura única no. Si lo que me estás preguntando es que yo me voy a tomar una pastilla y se cura la enfermedad y se cura la epidemia, no funciona así. Nosotros aquí la cura es conciencia, política pública, sistema de salud robusto, vacuna, protección de la ciudadanía y todo eso va a ir sumando que tú poco a poco vas a ir controlando el virus. Bueno, la gente que está en su casa se va a preguntar, bueno, doctor Castro, ¿cuáles serán los síntomas que yo siento a la hora de sospechar que tengo eso? Fíjate, los síntomas, esto es una enfermedad que tiene, los médicos la llamamos muy polimorfa, tiene muchas manifestaciones clínicas. Pero la más importante son cuadros respiratorios, que son indistinguibles de un catarro común. La mayoría de la gente nos dice, doctor, yo me mojé y sentí que tenía como un dolor de garganta, empezó la fiebre, o yo tenía una alergia, entre comillas, y una alergia que me dura 2 o 3 días, pareció fiebre. Entonces la gente al principio la confunde mucho con cualquier otra cosa, pero son síntomas respiratorios, es la base de los síntomas. Puede haber diarrea, puede haber debilidad, pero lo básico es síntomas respiratorios asociados a cuadro febril. Ese es el 80% de los pacientes tienen eso. Entonces usted tiene eso, usted tiene que pensar que puede ser coronavirus. Si tiene esos síntomas, no puede ir a trabajar. Si tiene eso, no puede estar en contacto con una persona mayor. Si tiene eso, usted tiene que aislarse. Y si eso evoluciona hacia dificultad respiratoria, tiene que buscar asistencia médica. ¿Qué otra cosa me puedes decir? Bueno, yo creo que no me queda mayor duda de que esto es uno de los eventos más importantes de nuestras vidas. ¿Okay? Si tú mides el impacto que ha tenido el coronavirus hasta el momento actual en la balanza de pagos y los aspectos del Producto Interno Bruto de los países, la actividad social, la actividad deportiva, la actividad cultural del mundo, bueno, se suspendieron las Olimpiadas, bueno, la lista es larguísima de cosas. Es difícil encontrar algo que haya tenido un impacto tan global como este. Yo creo que ni siquiera el 11 de septiembre, que fue un fenómeno local, ha tenido tanto impacto en el resto de los países de la humanidad como ha tenido la pandemia. Y esto va a cambiar muchas cosas. La pandemia va a dejar unos resultados de largo plazo. Esos resultados de largo plazo, esperemos que la mayoría sean buenos, pero probablemente algunos no van a ser tan buenos, porque la recuperación de los países, de su economía, va a tardar un tiempo. Entonces, yo creo que, bueno, cosas como las reuniones virtuales de trabajo van a mejorar, el teletrabajo se va a atornillar, creo que la educación tiene que cambiar muchas cosas para que la teleeducación sea una realidad en el mundo entero, no solamente en Venezuela, que hay graves problemas con internet, logísticos, etcétera, en el mundo entero es un problema la educación. ¿Es riesgo enviar a los niños a la escuela? Claro que es riesgo, porque hoy en día sabemos los países que enviaron sus niños al colegio, en particular Europa y Norteamérica, que ahorita en el otoño de ellos llevaron a los niños a los colegios, coincidió con la relajación de las medidas y el aumento de los casos de esta segunda ola, gran ola, que es más grande en términos de casos que la primera. Por cierto, en Europa. El presidente Maduro también habla, y los ministros
hablan de la flexibilización, de cómo la flexibilización ahora en diciembre va a contribuir a unas navidades más felices y más seguras. Yo creo que el objetivo de las autoridades en los países es brindarle a la gente seguridad basada en unas normas o en las normas disponibles en el momento. La flexibilización va a depender de la dinámica de transmisión de casos en el país. Eso es fundamental. Tú no puedes flexibilizar si están aumentando los casos. Tú puedes flexibilizar si están disminuyendo los casos. ¿Cuál es la situación ahorita? Bueno, la situación ahorita es que yo pienso que llegamos a lo que llamamos el nadir, probablemente el punto más bajo. Estábamos en alta transmisión. Bajó. Para efecto de Venezuela bajó, ¿ok? Y nuestro monitoreo empieza a decir que empieza a haber un poco más de casos que las semanas anteriores. No podemos saber si esto es el inicio de una segunda ola, ¿ok? Como pasa en Europa, o esto se va a mantener en esta misma dinámica unos meses. Lo que sí es un hecho es que después de la flexibilización viene la segunda ola. Eso ha pasado en todas partes del mundo. ¿Qué hacer frente a eso? ¿La segunda ola es más brava que la primera? No, no necesariamente. En Europa ahorita es peor la segunda ola que la primera. En Estados Unidos todavía es más o menos de la misma magnitud de la primera, pero en Europa con toda seguridad, tanto medido por los fallecidos como medido por la cantidad de enfermos, el número en este momento en Europa es casi el doble en tasa de infectados que lo que se vio en marzo y abril, que es lo que nosotros recordamos de la epidemia fea. Dime otra cosa. Cuídate mucho, cuida a tu gente, todos nos debemos cuidar, no debemos bajar las defensas. Este es el peor momento para uno relajar las medidas. Y oigo día a día este cuento, no, fulanito está en la universidad y se fue a una fiesta con unos amigos y habían 300 personas en la fiesta. Bueno, eso no ayuda, ¿ok? Probablemente son muchachos que se enfermen, la mayoría no le pase nada, pero esos muchachos viven con su papá se enferma o su abuelo, que el papá le lleva el mercado al abuelo, enferma al abuelo y ahí se mantiene la cadena. Entonces, ¿cómo hacer en las elecciones? Las elecciones es un riesgo y lo hemos escrito datos científicos sobre eso. Hicimos un análisis de todos los países que tuvieron elecciones durante la pandemia comparado con países que no hicieron elecciones. Y es un hecho evidente científico que los estados que hacen elecciones aumenta la transmisión. Creo que los ejemplos recientes de Norteamérica, Uruguay, que son los más recientes en la región, apoyan lo que nosotros ya escribimos hace 2 meses cuando evaluamos que las elecciones son fenómenos que aumentan el riesgo de transmisión en los países que hacen elecciones. Si tú fueras presidente, ¿suspenderías las elecciones en función de la salud de la gente? Yo las suspendería en este momento hasta que tengas una situación más de seguridad en términos de transmisión, que probablemente sea unos meses más adelante. El coronavirus no tiene ningún privilegio frente a las mujeres, a los hombres, a los niños. No, sí tiene. Sí tiene. Afecta más a los hombres que a las mujeres. Sí. Sí, no se sabe mucho por qué. Probablemente la exposición laboral sea un poco más intensa en los hombres que en las mujeres, pero fuera de eso, da enfermedad mucho más grave en las personas mayores y enfermedad muy poco severa en los niños. O sea, hay una distribución de la edad también, pero fuera de eso, las razas no se afectan, los continentes se han afectado casi todos igual, con la excepción de África, que hasta el momento... ¿La raza de color es menos vulnerable? No creo que sea un tema de la raza, creo que es un tema de la dinámica social en los países que tienen bajo desarrollo tecnológico o baja densidad de población o la cantidad de gente por unidad física es menor, hasta ahora han tenido menos transmisibilidad. Y África todavía, comparado con las otras regiones del mundo, ha tenido una transmisión bastante baja, cosa que es un elemento para analizar profundamente. Mira, 3 consejos para terminar para la gente que anda por la calle, que camina, que hace ejercicio, que va a los parques. ¿Cuál sería tu recomendación? Lo que siempre digo, lo que siempre he dicho, lo que llevamos las 3 M, no lo inventé yo, eso alguien lo dijo, pero en castellano, mascarilla, use la mascarilla, M, lávese las manos, y la tercera M, mantenga la distancia con las personas. Si usted cumple prusianamente todos los días esas medidas, su riesgo baja muchísimo. Manténgase alejado de los tumultos y de las tumultos es 10 personas, ¿ok? Entonces, y manténgase alejado de los espacios cerrados. Esa es la medida que depende del ciudadano, no dependen de los gobiernos ni no dependen de los políticos, depende de lo que uno decida hacer. Y si uno decide cuidarse, va a ir mejor que si no decide cuidarse. Estamos terminando el programa, una pregunta así más o menos picaresca. ¿Tener cabello o no tener cabello es una ventaja? Pareciera que no en este momento. Es una ventaja para usar el equipo de protección.
los que tienen barba, por ejemplo, los equipos de protección funcionan menos efectivamente. Entonces, no tener cabello, las máscaras se ajustan mucho mejor. Así que sí tiene una respuesta. Tú no tienes problema. Bueno, me enfermé, pues, pero no. Pero Era no por fue- el riesgo, no- la cantidad no de es porque pacientes. eres calvo, te enfermaste porque te Exacto. tocó Es estar con los método, pacientes, ¿no? exactamente. Dime un mensaje de fin de año. Bueno, cuídese mucho la gente. Esperemos que pasemos un año tranquilo, un fin de año tranquilo en la medida de lo posible. Esto es una epidemia que ha afectado a la humanidad entera y creo que al final todos tenemos que ganarle, sacarle una ventaja a la epidemia, ir hacia adelante. Tenemos que adelantarnos a la epidemia y lograr que la epidemia, los efectos que nos produzcan sean favorables y no deleterios. Veo que fallecieron 2 médicos en Carabobo, ¿no? Sí, en lo que empieza, eso es un marcador que te dice el ruido de lo que está pasando. Pasamos 2 o 3 semanas sin que hubiera médicos fallecidos, ya empiezan a aparecer y es un índice, un proxy, llamamos nosotros, que te va indicando una luz amarilla de que probablemente esté aumentando la ¿Eso transmisión. que llaman flexibilización es buena o es mala? Mire, yo creo que la flexibilización tiene sentido en la medida que está orientada por lógica y datos de política pública. Si tú tienes disminución baja de la transmisión y tú quieres de alguna manera flexibilizar la economía, las normas de flexibilización en una secuencia particular, como ha hecho en otros países, desde el punto de vista social, ojo, estoy hablando, tienen sentido. Pero lo que sí es un hecho incontrovertible, Carlos, hasta el momento, en todos los países que flexibiliza, lo que pasa después es que aumentan los casos. Entonces tienes que estar preparado para el aumento, Y veo que Telesur Venezuela registra 95% de pacientes recuperados, ¿cierto? No lo dudo, pero eso es lo que pasa en todo el mundo, no es nada particularmente notorio ni... Y aquí dice tú en el Carabeño, volar a Turquía, pero no a Barquisimeto. Es absurdo. Bueno, porque entiendo que abrieron el espacio aéreo para vuelo a la Turquía, creo que son 11 horas de aquí a Estambul. Y creo que para Miami también están abiertos. Sí, lo que es que el riesgo de volar está directamente relacionado con la cantidad de personas en el vuelo y la duración del vuelo. Los aviones no tienen protección. Los aviones modernos sí tienen protección, los aviones que no son tan modernos no tienen tanta protección. La protección tiene que ver con la cantidad de aire que filtras por unidad de tiempo. Y los aviones muy modernos tienen filtros de alta eficiencia que hacen que el aire que en esté esta mucho época, más por ejemplo, tú viajarías a Miami. Mira, si yo tengo una urgencia de viajar, viajaría. Si a yo pasar Navidad, por ejemplo. No, yo no. Entre otras cosas porque en Miami hay más riesgo que ahorita. Por eso. O sea, en Estados Unidos hay más transmisión que en Venezuela. Entonces, digamos, si mi norte es la transmisión y a un sitio donde hay más riesgo de transmisión, para mí quizás no tenga sentido. ¿Cuál es el sitio más peligroso de América Latina según tus estudios? Ahorita, probablemente todavía Colombia. O sea, Colombia tiene una transmisión alta. El resto de los países han venido bajando progresivamente. Perú todavía tiene algo de transmisión, Chile, en este momento. Pero eso es muy cambiante. Dentro de un mes la situación probablemente sea muy diferente. Aquí dice, ¿por qué disminuyen los casos de COVID en el país? Julio Castro responde. ¿Qué respondiste tú ahí? No sé, no me acuerdo qué respondí, pero en La general prensa de Lara. creo que la baja de la transmisión obedece a una suma de factores. El déficit de gasolina, a la gente movilizarse menos, transmite menos. Una economía que ha estado golpeada también transmite menos. Entonces hay una serie de factores que hacen que disminuya y probablemente algunas de las medidas de control que se han establecido gubernamentales afectan en disminuir la transmisión. Bueno, la productora está con una seña que le va a dar coronavirus y sigue buscando en el aire. Un placer, Carlos. Muchas gracias, doctor Castro. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.